con queso. Perdón, es que se me antojó. Es que ando crudo. Ando crudo. ¿Cuál era la receta? ¿Todavía, doctor? ¿Cómo si fue el fin de semana? Ay, Dios. Es que se me atravesaron muchas cosas el fin de semana. Muchas cosas. Entonces, entre ellas se me atravesaron cosas muy interesantes, muy interesantes. Y sí, me duró 2 días la cruda. No, 72 horas porque fue amanecer el domingo, jodido. Ayer sentía que todavía me moría, hoy ya estoy bien. Pero todo bien, afortunadamente. A su máquina, 3 días de cruda. No es de Dios. Llega una edad en donde ya uno no aguanta, papá. Tiempo pasa factura. Ya lo sé. Así es. ¿Me vas a sorprender entonces hoy? Pues esperemos que sí, Doc. Yo también Bueno. espero que sí. Pues, ¿qué le parece si empezamos? Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Yo soy Saúl Ruz y con Mario Pérez vamos a hablarles un poquito de traumatismo craneoencefálico. Seguramente ya por el título pues tienen una idea un poco de a qué nos estamos haciendo referencia, ¿no? Pero una definición como que más técnica define al traumatismo craneoencefálico como una lesión producida en el tejido cerebral que puede afectar de forma temporal o permanente su función. Y esto es importante señalarlo porque dependiendo del tipo de lesión va a ser pues los efectos o el daño residual que pueda quedar a nivel del tejido cerebral. Pues el traumatismo craneoencefálico es un motivo de consulta frecuente, común en el área de urgencias y buena parte de las muertes en el contexto de un trauma que se dan antes de llegar al hospital van a derivar de esto, de un traumatismo craneoencefálico. Cerca del 90% de las muertes prehospitalarias secundarias a trauma. En la imagen como tal pueden ver que hay diferentes, podemos decirle mecanismos, mecanismos a considerar en un traumatismo craneoencefálico. Puede ser un daño directo o si ven la tercera imagen más hacia la derecha, nótese cómo después del golpe que recibe esta persona aparentemente en el área frontal, el cerebro tiene un movimiento tanto adelante, o sea, hacia adelante, como hacia atrás, de modo que la lesión puede presentarse tanto en el área frontal como en el área occipital. Esto es por un mecanismo de golpe que se conoce como contragolpe. A lo que voy es de que no necesariamente un golpe o el golpe en la porción en donde se dio del cráneo, no solo esa zona puede haberse lesionado del cerebro, sino que se puede mover dentro del cráneo el cerebro y pues producirse lesiones en áreas, ¿cómo podríamos decirle?, opuestas a donde se dio el traumatismo directo, por así decirlo. Bueno, dentro de las causas del traumatismo craneoencefálico, pues tenemos a los accidentes automovilísticos, una de las causas más frecuentes, pero también se presenta en situaciones cotidianas de la vida, como puede ser a lo mejor realizando un trabajo, una reparación en casa, en el techo, por ejemplo, o intentando bajar algo pesado sobre nuestra cabeza, el hecho de que se nos caiga, no sé, un bloque, una piedra, el objeto que ustedes piensen, un martillo que se nos caiga sobre la cabeza, pues puede derivar en una lesión importante. También se presenta en el ámbito deportivo, como puede ser en el boxeo o en los deportes de contacto, como las artes marciales mixtas o el fútbol americano, que a pesar de que utilizan cascos,
pues el traumatismo, la energía, no se absorbe por completo. También se puede presentar en actividades recreativas, como por ejemplo en las personas que se avientan, no sé, clavados, por ejemplo, no sé, en un cenote o algo por el estilo. A veces hay piedras, piedras en el fondo que no se observan bien desde la superficie y pues al aventarte el clavado puede derivar pues, en un trauma severo, que puede ser tanto craneoencefálico como pues, un trauma en general. Y también los traumatismos craneoencefálicos pueden presentarse, por ejemplo, en los asaltos, sobre todo en los asaltos con violencia, en donde la víctima pues, puede ser golpeada o incluso le pueden disparar y pues la bala sí cuenta directamente como traumatismo en el cerebro. Así que pues son situaciones que pues están presentes en nuestra vida cotidiana y pues hay que tenerlas en cuenta de que de ellas puede derivar una lesión importante en el cerebro. Antes de hablar más como que de los diferentes tipos de traumatismo, vamos a recordar un poco de anatomía de lo que es el cráneo. Podemos definir al cráneo como un recipiente sólido. Y dentro de nuestro recipiente sólido, que vendría siendo una esfera, tenemos tres componentes principales, que es el tejido encefálico, el cerebro, líquido cefalorraquídeo y sangre, que a su vez hay sangre tanto arterial como venosa. Y si nosotros tuviéramos el cráneo, la cabeza de una persona pues en nuestras manos y empezáramos a pelar las capas que hay desde la porción más externa hasta llegar a la parte más interna, empezaríamos primero con la piel, luego seguiría la aponeurosis, luego tendríamos una capa de periósteo, luego ya tendríamos el propio hueso, el cráneo en sí, y después del hueso tenemos unas membranas que son las meninges. Primero tenemos a la dura madre, que es una membrana bastante resistente y que a su vez tiene dos capas, que se puede dividir en dos capas. Tenemos una dura madre perióstica, que es la que está más adosada al hueso, y tenemos una dura madre meningia, que es la que ya está como que más en relación con el resto de las otras meninges, que tenemos al aracnoides, que pues tiene este aspecto como si fuera una telaraña. De hecho, y podemos notar en el espacio subaracnoideo que hay como estas proyecciones que parecen una telaraña. Y también tenemos finalmente a la pía madre, que es la meninge, que está recubriendo al cerebro prácticamente en todas sus fisuras y hasta los rincones más chiquitos del cerebro. Hasta ahí llega la pía madre. Es importante que recordemos que las meninges reciben su aporte de sangre arterial por arterias meningias. Y estas arterias meningias se ubican en el espacio epidural. Necesitamos recordar esto al momento de que más adelante chequemos los diferentes tipos de traumatismos y por qué son más peligrosos unos. Bueno, realmente todos son peligrosos, pero por qué unos son como que más llamativos en relación a la clínica o más riesgosos. Porque si notamos la flechita que está en el lado derecho, la que está en sentido horizontal, ahí nos está marcando a la arteria meningia media. La arteria meningia media es la principal de estas arterias meningias, la que proporciona el riego pues, para la mayor parte de las meninges. Y si podemos notar en el diagrama, la arteria meningia media se ubica en el espacio epidural. Si se fijan, está como que más hacia afuera de lo que vendría siendo la dura madre. Y debajo de la propia dura madre tenemos pues la mayor cantidad de venas, o sea, la mayor parte de las venas pues del cerebro se ubican en el espacio subdural. Y también algo que me pareció curioso es que si se fijan, como había dicho, la dura madre tiene dos capas, una perióstica y una meningia. La separación que se da entre estas dos capas, por así decirlo, da lugar a un seno, el seno sagital superior, que, pues, es el que corre en la porción superior del cráneo y se encarga sobre todo del drenaje venoso de toda esta sangre arterial que llegó al cerebro. Así que de esta diapositiva, dos ideas importantes a rescatar es que las arterias meningias irrigan a las meninges y estas arterias se ubican en el espacio epidural. Y que las venas, que se encargan del drenaje venoso del cerebro, se ubican en el espacio subdural. Bueno, ya habíamos mencionado a la arteria meningia media, que es la principal arteria en cuanto a la irrigación de las meninges.
Y esta, pues, es una rama de la arteria axilar, que a su vez es una rama de la arteria carótida externa. Bueno, ya les había mencionado que en relación a la sangre venosa, toda la sangre venosa que pues va de salida, por así decirlo, del cráneo, pues lo hace a través del seno sagital superior, y ya del seno sagital superior, si recordamos un poco de anatomía, dentro del cráneo hay diferentes senos, están los senos transversos, el seno sagital superior, y terminan confluyendo en un punto a partir del cual ya se terminan incorporando a la circulación venosa general a través de las venas yugulares, que si luego las venas yugulares se unen con las subclavias, luego se termina formando la cava superior, etc. Y en la imagen que se ve en la parte inferior de la diapositiva, podemos ver como que una forma más gráfica esta diferencia importante, esta diferencia anatómica importante respecto a dónde se ubican tanto las arterias como las venas. De modo que si un paciente tiene un hematoma epidural, estamos hablando de que la sangre se está acumulando encima de la dura madre, y como es un hematoma epidural, los vasos que predominan encima de la dura madre, por encima de la dura madre, son arterias. Así que sangre arterial es sangre que tiene presión, tiene un flujo mayor, y estamos hablando de que es un sangrado, un hematoma que tiende a acumularse más rápido, a crecer más rápido. Y prácticamente se dice que conforme va creciendo este hematoma, empieza a despegar poco a poco la dura madre del cráneo, o sea, como si la estuviera así despegando. En el caso del hematoma subdural, pues ya habíamos mencionado que buena parte de la sangre venosa se ubicaba debajo de la dura madre, y pues una característica de la sangre venosa o de las venas es que la presión que hay en su interior es mucho menor a la de las arterias, así que es un hematoma que tiende a crecer más lento, es sangre que se acumula más lento, y pues si se fijan, es la diferencia, o sea, el comentario que les realicé con anterioridad respecto a la anatomía, aquí ya se ve como que extrapolado a la clínica. Hemos mencionado que debajo de la dura madre pues estaban las venas, y cuando hay un hematoma subdural está compuesto principalmente por sangre venosa. Oye, Saúl, Sí, doc. déjame algo para explicar, ¿no? Pues no sé si quieres hacer algún comentario, adelante. Pues es que no tengo que decir absolutamente nada. Ahora es mi problema, no es mi problema, sino que creo que tus compañeros todos está bien lo que está diciendo Saúl, nada más para complementar cositas. ¿Todo bien? Claro. Claro, de hecho, pues en general si tienen alguna duda, pueden levantar la mano. Más adelante, de todas formas, va a haber así como un pequeño repaso donde vamos a aplicar todo lo que estamos checando ahorita. Muy bien, pues sí, realmente aquí está la clave para todo lo que viene en cuanto a los fenómenos de traumas, de lesiones primarias. Tienen que ver precisamente con todo ese detallito que estás diciendo. Entonces, al ratito nada más vamos a hacer el complemento de lo que vamos a ver de acuerdo a lo que tú estás explicando, pero la base está ahí y está bien chida, Saúl. Así que muchas gracias. No, de nada, Doc. Pues seguimos. Bueno, ya que hablamos un poquito de la anatomía, del cráneo, de dónde están las arterias, de dónde están las venas, vamos a hablar de un poco de la fisiopatología, o por qué estos traumatismos y estos acúmulos de sangre pues son peligrosos. Y de aquí vamos a partir de la teoría de Monro-Kelly. La teoría de Monro-Kelly nos dice que dentro del cráneo, que de nuevo recalco es un recipiente rígido, hay tres componentes principales: cerebro, o sea, tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y sangre. Y la teoría dice que esos tres componentes tienen que permanecer en una adecuada proporción para que la presión intracraneal se mantenga normal. Y su valor normal pues va de 10 a 20 milímetros de mercurio. Ahora, si pasamos del lado derecho la imagen, que es donde están las llavecitas, y vemos la que está en la que dice estado normal, vemos que efectivamente el cerebro, la sangre arterial, la sangre venosa, el líquido cefalorraquídeo están en armonía, están en una adecuada proporción, y la presión intracraneal se mantiene normal. Si descendemos a la imagen que está en medio, podemos notar que ahí se añadió algo dentro del cráneo, que es una masa, y esa masa bien podría ser un tumor, o en el contexto de un traumatismo podría ser un hematoma. El caso es de que es
un componente que está dentro del cráneo que no debería estar ahí. Y si se fijan, la presencia de esa masa está generando que se induzca una compensación, o mejor dicho, alguno de estos componentes que habíamos mencionado que tienen que estar dentro del cráneo se tenga que salir para que la presión intracraneal se mantenga normal, se mantenga dentro de su valor normal. Y si se fijan, los dos componentes que se ven más afectados es la sangre y el líquido cefalorraquídeo, pero de la sangre es la sangre venosa la que termina abandonando el cráneo junto con el líquido cefalorraquídeo con la intención de que la presión intracraneal se mantenga normal. ¿Qué pasaría si esta masa, este hematoma, por ejemplo, siguiera creciendo? Pues va a llegar un punto en donde ya la compensación no se puede lograr, ya la compensación pues es inviable y simplemente pues este hematoma siguió creciendo, suponiendo que sea un hematoma, siguió creciendo y ya no se pudo mantener la presión intracraneal normal. Así que pues el efecto es que aumentó, o sea, la presión intracraneal ya está aumentada y pues llegó un punto en donde ya no se pudo mantener este estado normal, este valor normal. Uy. A ver, es que me trabo un poquito. Ahí ver. Bueno, ya que mencionamos un poco de cómo está esta teoría de Monro-Kelly, qué involucra. Bueno, se me olvidó comentar algo. Ya habíamos mencionado que pues, esta teoría aplica cuando estamos hablando de un cráneo rígido, de un cráneo en donde el tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y sangre tienen una proporción establecida y se mantiene esta proporción. ¿A alguien se le ocurre alguna situación en donde esta teoría quizá ya no aplique? Que le quisieran comentar. Andrés. En los neonatos, ya que las suturas del cráneo no se han cerrado totalmente, entonces se puede compensar. Entonces aumenta el tamaño. Y igual o sea, me lo habían spoileado, pero igual en los ancianos, porque tienen atrofia cerebral, entonces la masa cerebral es reducida. Entonces, por más que aumenten, por ejemplo, haya otra masa, un tumor, etcétera, se compensa, no se va a ver reflejado. Sí, exactamente. En el caso de los neonatos, por ejemplo, pacientes con hidrocefalia, literalmente se puede ver cómo la cabeza queda grande porque el cráneo al no ser rígido pues se puede expandir, pero eso en un adulto no pasa. Y también en los pacientes ancianos que tienen ya cierta degeneración del tejido cerebral, la proporción de esta teoría de Monro-Kelly ya no es como que tan aplicable porque en estos pacientes el tejido cerebral se reduce y si ven en las imágenes, conforme va aumentando la masa, el cerebro en ningún momento como que participa en este mecanismo de adaptación. De hecho, si participara, hablaríamos de una herniación, o sea, de que el cerebro se está saliendo del cráneo y eso pues no es nada bueno. Bueno, ahora vamos a hablar del flujo sanguíneo cerebral. Ya mencionamos la teoría, ya mencionamos un poco de cómo está el flujo, las arterias, las venas, y el cerebro tiene una peculiaridad que pues podríamos decir que el cerebro es el jefe y el jefe tiene la capacidad de decidir hasta su sueldo. Así que el cerebro tiene esa capacidad, tiene la capacidad de autorregular su flujo sanguíneo, pero hay dos condiciones que tienen que cumplirse. El cerebro tiene que estar sano y la presión arterial media, que básicamente es el resultado de sumar la presión sistólica y la presión diastólica y dividirla entre dos, tiene que estar entre 50 y 150 milímetros de mercurio. ¿Qué pasaría o qué pensarían de un paciente que tiene una presión arterial media de menos de 50 milímetros de mercurio? O sea, primero, ¿qué pensarían en general? No solo hablando del cerebro, o sea, ¿qué tendría nuestro paciente? Es pregunta, no sé si alguien lo quiera comentar. Que Pues tenga puede menos tener. de 50. ¿Qué pasó? No escuché muy bien. Pues puede que tenga poco volumen el paciente y por eso está hipoperfusión. Exacto, y una situación donde el volumen esté bajo o de plano no tenga buena perfusión, así una que vimos que hasta se Choque divide como que entre, distributivo. exacto, en choque.
Exacto, un paciente chocado. Y pues obviamente en el paciente chocado, aparte de la disfunción de múltiples órganos, uno de ellos va a ser el cerebro. Ahora, yéndonos al otro lado, un paciente con una presión arterial media mayor a 150 milímetros de mercurio. Por ejemplo, ¿en qué situación se les ocurre que esta presión arterial media pueda estar tan elevada? O sea, algún escenario, alguna complicación de una enfermedad muy común aquí en México. Pues hipertensión, ¿no? ¿A eso te refieres? Exacto, una crisis hipertensiva. Y esa misma crisis hipertensiva, si recordamos que el cerebro tiene la capacidad de generar sus propios osmoles, o sea, sus propias moléculas con capacidad de atraer agua, que eso se llamaban osmoles idiogénicos, pueden llevarnos un edema cerebral, y el edema cerebral también pues, puede comprometer a la presión intracraneal. El caso es que son dos escenarios que les quería mencionar, porque en estos extremos el cerebro ya no puede regular de forma adecuada su flujo. Bueno, ya mencionamos la presión. Ahora vamos a hablar de moléculas ya más como que un aspecto químico, bioquímico. Cuando hay un aumento en la cantidad de dióxido de carbono en nuestra sangre, el cerebro detecta este aumento de dióxido de carbono. Y curiosamente el dióxido de carbono, recuerdo que no pasaba la barrera hematoencefálica. Así que ¿cómo lo detecta? Mediante una reacción por la anhidrasa carbónica. O sea, este dióxido de carbono termina pasando la barrera hematoencefálica a partir de convertirse en hidrogeniones. O sea, el dióxido de carbono se combina con el agua, se forma ácido carbónico y el ácido carbónico a su vez se disocia en iones de hidrógeno y bicarbonato. Y son estos iones de bicarbonato los que sí terminan pasando la barrera hematoencefálica y le dicen al cerebro, oye, ¿sabes qué? Hay muchos hidrogeniones que indirectamente yo te estoy diciendo que es CO2. Y este CO2, el acúmulo de este CO2, en nuestro cerebro dice, bueno, pues hay mucho CO2, probablemente el flujo no esté bien, no estoy recibiendo un adecuado aporte, y pues quiero eliminar este exceso de CO2 del cerebro, porque yo lo estoy percibiendo. Así que genera una vasodilatación, y esta vasodilatación genera un aumento en el flujo de sangre pues, hacia el cerebro. Caso contrario que genera una respuesta similar cuando hay un descenso en el oxígeno. De nuevo, el cerebro percibe, aquí sí percibe directamente que pues, no hay oxígeno, y se genera una vasodilatación, y también se genera un aumento del flujo. Estos son pues, puntos a considerar, porque incluso en el tratamiento hay puntos en el tratamiento del traumatismo craneoencefálico que se basan de estos razonamientos fisiológicos, y a partir de estos razonamientos tienen sentido. Así que, pues algo a recordar, de que tanto el aumento como del dióxido de carbono como el descenso de oxígeno generan una vasodilatación en el cerebro y un aumento del flujo sanguíneo al cerebro. Saúl, ¿Qué pasó, Doc? va para ti. Yo sé que me lo vas a responder, pero de todas maneras que le sirva de... Tiene que ver con lo que preguntaste hace rato, nada más poniendo un escenario un poquito más spoiler del examen de Tim Talita. Solo es un spoiler de lo que pudiera pasar. Te llega un paciente a urgencias después de haber tenido un accidente automovilístico y llega el familiar que se enteró del accidente y dice, es que mi esposo es hipertenso, pero no toma su medicamento, entonces siempre le han dicho que debe tomar y no toma el medicamento. Y tú le dices, sí, es que lo encontramos y tiene 160-100 DTA. Entonces, tienes un escenario, el paciente tuvo un accidente automovilístico, un trauma craneoencefálico, llega la esposa y dice que tiene hipertensión porque está descontrolado y no toma sus medicamentos. ¿Qué vas a hacer con ese paciente que tiene 160-100 y que obviamente tiene un deterioro cognitivo con una escala de coma de Glasgow traumática de 9 puntos? Pues lo que haría, al menos en el primer momento, es la presión no la voy a tocar por el momento, porque como está el antecedente del traumatismo, pues yo no sé cómo cómo están las cosas dentro del cráneo de esta persona, y si le bajo la presión, de repente le termino dando la torre al flujo sanguíneo al cerebro. Tomando en cuenta eso que dices, entonces
¿cuál es la cifra de tensión arterial que tú dices que vas a actuar para bajarla entonces? ¿O la vas Había leído que en los pacientes con traumatismo craneoencefálico se permite cierto grado de hipertensión y creo que hasta Cierto grado. 180, 100 está permitido. Ya más arriba hablamos de que sí hay que bajarla. Y si tomamos en cuenta las dos cifras por separado, ¿qué tal si tiene 180, 90? 180, 90. Ah, pues La podríamos bajas, no basarnos la- en la tensión, en la presión arterial media. ¿Cuánto O sería? tomáramos en cuenta la sistólica. 180, 90, ¿cuánto es? 180, 90. 135. En teoría se entiende que todavía hay algo de rango. Ok, pero estrictamente con esas dos cifras, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto es la cifra tolerancia máximo para un trauma craneoencefálico? Obviamente con una lesión primaria. Pues en el caso de la sistólica, o sea, me basaría más en la sistólica, que es de hasta 180. En un principio, pues tiene una finalidad, tú lo has dicho perfectamente, el hecho de que perfunda, el hecho de existir una masa, tomando en cuenta masa como si fuera sangre, que no sabemos que existió, pero bueno, igual, y tiene ahí una zona de sangre o de coágulo, pues el hecho de que incrementa la presión es un mecanismo compensatorio para perfundir esa zona que quedó comprometida. Entonces tiene que existir una hipertensión para que puedas mantener y perfundir esa zona. Pero si le bajas la presión, pues obviamente va a condicionar que no perfunda. Pero bueno, entonces, suponiendo que haya tenido un hematoma epidural, ¿le dejarías esas cifras? No lo sabes tú porque no le has hecho el estudio. No tiene tomografía, que es el estándar de oro. Entonces, ¿qué cifra es la que tú vas a considerar para poder permitir? Porque puede ser un hematoma subdural y a lo mejor aguanta. Tal vez una subaracnoidea o tal vez un intraparenquimatoso, pero un epidural, que el origen es sangre arterial. Sí, Entonces, ahí ¿cuál sí. es la cifra que tú vas a tomar como límite? La verdad es que la cifra en sí no la ubico, no la conozco. La cifra sí para epidural. No, pero es que tú no lo vas a saber. En un principio tú lo vas a tratar como un todo. Ya que tengas ahora sí tu comprobante y que digas, ah, caray, ya tengo mi epidural. Ok, ahora sí voy a actuar. Pero en un principio, en urgencia solo estás tú y el paciente. Y en ocasiones no hay nadie al lado de él más que tú y a pesar, y para terminar, el paciente inconsciente. Entonces, tú vas a tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? A ver, Yulai. Hola, Yulai. Hola, Ironman. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo ¿Cómo estamos? estás, Iron? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Bien, fíjate que bien. Ya, estoy tirando los radicales hidroxilos que aún tengo circulando en la sangre. Pero muy bien, la verdad. Eso da gusto, Doc. También se le escucha bien. Muy bien, así es. No, no, ayer sí me sentía morir, pero con el espíritu hacía todo lo que da. Bien positivo. Entonces, ayúdale a Saúl con eso que te comento, con lo que estoy platicando. ¿Cuál es la cifra que tú vas a tomar como decisión de decir voy a actuar ya aquí porque esa cifra de presión ya está comprometiendo, pudiera estar con un hematoma epidural y si mantiene esa presión, el paciente literal habla y se muere, que así lo dice tal cual la TLS. Paciente que habla y muere, el paciente tiene un epidural. ¿Cuál es la cifra de presión que vas a tomar para actuar? Pues podría ser, pues no creo que haya una cifra exacta, o sea, podría variar por persona, pero si tuviera que decir un número exactamente, diría 200, tal vez. Guay. Dios, ustedes sí, Fíjate que lo dijo bien hace rato Saúl, solamente que yo lo dije y se lo comenté para ver si tenía la fortaleza de mantener su palabra.
Sí, de 180, ¿no? 180, Sí, 100. así es. Nunca dudes de lo que sabes, Saúl, por favor. Es que yo ya lo había leído, pero en general, y dije, bueno, no sé si para epidural o si estoy sospechando de epidural haya una cifra exacta. No, porque Pero, es que te lo puse en general y te lo puse como reto para que dudaras, pero yo la intención es que no dudes, que lo digas bien. Entonces, y ese en general aplica porque estoy diciendo que el paciente tú no le has hecho ninguna tomografía, por lo tanto tienes que tener todas las posibilidades para poder abarcar todo. Entonces es correcto. Puedes tomar en cuenta las dos cifras, la cifra de 180 en sistólica y de 110 en diastólica. Y esto aplica, por cierto, también para los EBCs, para que lo tengan en cuenta. ok, doc. Adelante. Pues bueno, ya mencionamos el flujo. Y ahora, lo que les quería platicar con este esquema son 3 conceptos importantes. Ya describimos un poco del flujo sanguíneo cerebral. Ahí nos dice que lo normal es de unos 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Hay como que una variación también porque pues, la sustancia gris debe recibir un poquito más, pero es nada más como para que tengan en cuenta que las determinantes que ya vimos influyen en el flujo sanguíneo cerebral. Ahora, la presión intracraneal, ahí lo dices, la presión que existe dentro de la bóveda craneal, y lo normal es que vaya de entre unos 5 a 15 milímetros de mercurio, y estamos hablando de que cuando la presión intracraneal es mayor a 20 milímetros de mercurio, aquí se afecta el concepto que tenemos hasta la derecha, que es la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral sería el equivalente a la presión de pulso de la circulación sistémica, que la presión de pulso es la diferencia que hay entre la presión sistólica y diastólica, y de hecho es esa presión la que permite que haya una perfusión en los tejidos, porque pues, nuestro cuerpo funciona como cualquier otro mecanismo hidráulico, donde el líquido fluye de la zona de mayor presión a la de menor presión, como el tinaco de las casas. Y bueno, la presión de perfusión cerebral es la diferencia que existe entre la presión arterial media, que ya habíamos platicado un poco de ella, restándole la presión intracraneal, de modo que nuestra presión de perfusión cerebral es de 60 a 100 milímetros de mercurio en condiciones normales. Y ahora, si aumentara una de estas variables, como la presión intracraneal, esta presión de perfusión cerebral sería menor y por ende la capacidad de perfusión o el flujo hacia el cerebro sería también menor. Así que es como que una forma de asociar los conceptos que ya hemos mencionado. ¿Qué pasaría si hubiera un aumento importante o brusco de la presión intracraneal? Obviamente, al aumentar, como ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, se va a reducir nuestra presión de perfusión cerebral, porque es tanta la presión que ocasionaría que los vasos sanguíneos dentro del cerebro se colapsen. Y pues al estar colapsados, habría una situación de isquemia y de hipoperfusión, que no sé si recuerdan qué pasaba en el cerebro. Tenía esta particularidad de cuando había isquemia y había muerte. Por ejemplo, en un infarto en el corazón, cuando se da el infarto y la muerte de los miocardiocitos, ¿qué pasa con esa parte del corazón que se infartó, que ya murió? ¿Alguien sabe? Bueno, pues esa parte presentaba una remodelación, una Saúl, fibrosis. deja que te conteste alguien, por favor. Ok, ok, Pregunta ok. Se directamente. fibrosa, no sé. Exacto, Yo un poco Andrés, Doc. exacto. Ande. Se fibrosaba, Yo lo dije. pero Ah, sí ok. creo que lo comentó Andrés primero. Perdón. Pero, ¿qué pasaba en el cerebro? El cerebro tenía como que esta diferencia del resto de los tejidos. ¿Qué pasaba cuando en el cerebro había necrosis por isquemia? Licuefacción o así. Exacto, exacto. El cerebro no es como el resto de los tejidos. El cerebro, cuando tiene una situación de isquemia y se muere, se licúa. O sea, se vuelve líquido y se reabsorbe. El caso es que esa parte del cerebro que se dañó, pues desaparece, se vuelve un líquido, se vuelve como un líquido y se termina reabsorbiendo. Así que teniendo en cuenta esto, de que hay un aumento brusco de la presión intracraneal y se instaura esta situación de isquemia, como comentaba el doctor, se activan unos mecanismos de compensación mediante el aumento de la tensión arterial. Esto para intentar vencer a la presión intracraneal aumentada.
Pero suponiendo que esta presión siga aumentando, por ejemplo, en el caso de un hematoma que sigue creciendo, va a llegar un punto donde los mecanismos ya no son capaces de actuar. Nuestra teoría de Monro-Kelly pues ya llegó a su límite y aparecen los datos de presión intracraneal, como son el vómito en proyectil, el papiledema, las situaciones de hiperreflexia por compresión del tallo del encéfalo, y aparece la tríada de Cushing. ¿Alguien sabe cuál es la tríada de Cushing? Bradicardia. Hipertensión. Exacto. Y falta una cosa más. Papiledema. Alteraciones en la respiración. Ándale, es hipertensión, alteraciones en la respiración y bradicardia. Pues la hipertensión es parte de estos mecanismos de compensación que habíamos dicho, y si checamos el esquema o esta gráfica que tenemos, si se fijan, conforme va aumentando el volumen de la masa o el tamaño de la masa, por la parte inicial o como los primeros crecimientos que tiene esta masa, o la primera parte de este crecimiento de la masa, la presión intracraneal se mantiene normal. Esto es derivado de nuestra teoría de Monro-Kelly, que ahí había filtrado salida de líquido cefalorraquídeo y sangre venosa del interior del cráneo para intentar mantener la presión intracraneal normal. Pero llegaba un punto donde la masa estaba tan grande que ya se descompensaba, el llamado punto de descompensación, y si seguía creciendo esta masa, aumentaba tanto la presión intracraneal que podría haber herniaciones. Esto quiere decir que el cerebro se desplaza. O sea, es tanta la presión que puede intentar, pues, literalmente sacar al cerebro del cráneo. Y pues esta salida o esta herniación, dependiendo también del tamaño de la masa o del hematoma, es qué parte del cerebro, por así decirlo, se va a afectar. Porque recordemos que el cerebro tiene un tallo y tiene diferentes porciones, siendo pues la herniación de las partes más basales, el tallo, la más peligrosa, porque es ahí donde se encuentra nuestro centro cardiovascular y el centro que controla la respiración. Así que si se lesiona o se hernia, se comprime esa parte, puede llevarnos un paro cardiorrespiratorio. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco respecto al abordaje y a una de las herramientas diagnósticas más importantes que tenemos en el traumatismo craneoencefálico, que es la tomografía computarizada. Así a grandes rasgos, aunque no lo hemos visto así al 100 en radio, la tomografía nos permite comparar densidades, es decir, nos permite comparar tejidos entre sí. Y respecto al cráneo, los tejidos intracraneales, tenemos puntos de referencia para decir si un tejido es más denso o menos denso. Primero tenemos al líquido cefalorraquídeo, que tiene baja densidad, es un líquido hipodenso y por ende pues se ve oscuro en la tomografía, o sea, tiene un aspecto negro. Tenemos al hueso, que tiene una densidad elevada y por ende se ve hiperdenso y se ve blanco, una tonalidad blanca llamativa. Y luego tenemos al tejido cerebral, que está en una densidad intermedia y por ende se denomina isodenso. Ahora, algo que me pareció curioso en la tomografía simple en un traumatismo craneoencefálico, es que a veces hay un medio de contraste que ya viene incluido en el traumatismo, que es la sangre. Así que a veces tomamos la tomografía computarizada en el paciente con traumatismo y parece que tuviera contraste, pero no es contraste, es sangre. Sangre que ahí nos puede orientar un poco hacia qué tipo de traumatismo está teniendo el paciente. Las siguientes imágenes que van a ver son de una tomografía de un paciente, la tomografía normal de un paciente de unos 30 a 35 años de edad. Y lo que pues quería que notaran aquí es un estado normal, ¿no? Nótense cómo los espacios oscuros están ocupados por líquidos cefalorraquídeos, el espacio subaracnoideo, el hueso que tiene un aspecto hiperdenso, eso es nota blanco, y el tejido cerebral que tiene un aspecto isodenso, tiene diferentes tonalidades de grises de acuerdo a la densidad del tejido, pero en general se percibe gris. Es la misma tomografía de la misma persona, nada más como que va a ir descendiendo, ¿no? Aquí ya se ve una parte de los ventrículos cerebrales laterales. De nuevo, se nota que hay una adecuada relación entre las estructuras anatómicas, no se observa nada así como que fuera de lugar. De nuevo, se observa el tejido, se observa una adecuada distinción entre las áreas hiperdensas, las isodensas, las hipodensas. Ok. Y bueno, pasando ya a pues algunos de los hallazgos que encontraríamos en un traumatismo craneoencefálico,
pues una de las cosas que se pueden lesionar o de las estructuras que se lesionan ante un traumatismo, porque es como que la primera barrera que tiene nuestro cerebro para protegerse, pues es el cráneo. Así que, pues en las imágenes, en estas tomografías, pueden observar específicamente las áreas donde hay fractura o hay esta ausencia de continuidad en las estructuras del cráneo, o sea, en el hueso del cráneo. Así que ahí pueden ver, en el caso de la primera imagen, como en el área frontal se observa como que esta división, como que faltar un pedacito de hueso para unir a las partes en el área frontal. Y esto habla de una fractura. Y pues este se hace todavía más notorio en la tercera imagen, hacia su lado derecho, en donde ya es una reconstrucción tridimensional, y ahí se puede observar pues la propia fractura como tal, se pueden observar incluso las astillas que derivan de la fractura del hueso. ¿Okay? En relación a las fracturas, pues estas pueden tener diferentes configuraciones, o sea, diferentes aspectos. Algunas van a estar deprimidas, otras no van a ser tan notorias. Y esta me llamó la atención porque se produjo en un evento deportivo, en la que ven en el lado derecho. Es un peleador de artes marciales mixtas, no recuerdo exactamente su nombre. El caso es que en una pelea por el campeonato mundial, el campeón le dio un rodillazo. Y todo fue así como que felicidad, ¿no? Tremendo knockout. Y cuando van a revisar a este peleador, pues notan esta imagen donde está deprimida la porción frontal de su cráneo. E inmediatamente se lo llevaron al hospital. Y las imágenes que se observan son del antes y después de que pues, se interviniera quirúrgicamente a esta persona. Y pues creo que afortunadamente no le pasó nada. Pues lo que quería mostrarles en estas imágenes es cómo el aspecto que pueden tener estas fracturas. A veces no se ven en sí a simple vista, pero otras veces son bastante notorias. Y en este tipo de pacientes, pues la acción tiene que ser más rápida porque, pues si está deprimido, efectivamente debe haber un compromiso a nivel cerebral. Otro tipo de fracturas que puede presentar el cráneo son las de la base del cráneo. Aquí efectivamente el principal hueso de la base del cráneo pues es el esfenoides. Así que ya habíamos mencionado que pues en estas fracturas de la base del cráneo nosotros las podemos sospechar por clínica, pero muchas veces hasta que se realiza la tomografía ya podemos estar 100% seguros, aunque dicen que los síntomas son como que muy característicos. Y en esta imagen pues notamos que se da la fractura en la base del cráneo. Generalmente estas tienden a ser en la región temporal porque se comenta que es un poco más delgado el hueso ahí. Y obviamente se da la fractura, pero también se acompaña de una lesión pues, en el cerebro en sí, y no solo del cráneo. Y en estos pacientes hay ciertos signos característicos, por ejemplo, los ojos de mapache, o incluso la salida de líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. O sea, se necesita chorrear líquido cefalorraquídeo con sangre o solo líquido cefalorraquídeo, o incluso les puede salir líquido cefalorraquídeo por las orejas. Y estos son algunos de los datos. Por ejemplo, dependiendo también de la parte de la base del cráneo que se haya fracturado, si fue anterior o posterior o media, son algunos de los datos. Por ejemplo, si es una fractura de la base del cráneo anterior, podemos notar este signo de los ojos de mapache, que hay como una congestión y equimosis a nivel de alrededor de los ojos. Podemos notar que hay salida de sangre o incluso líquido cefalorraquídeo con sangre a través de la nariz. Y se pueden afectar los pares craneales que tienen pues su salida hacia la porción anterior del rostro, que son los pares craneales del 1 al 6. Aunque también se menciona que a veces se puede lesionar el séptimo par craneal, que es el facial. Y si la fractura en la base del cráneo fue en la fosa media y posterior, pues aquí la equimosis se va hacia atrás, que es una equimosis que notamos retroauricular, o sea, sobre la apófisis mastoides, que se conoce como signo de Battle. Aquí también puede haber salida de sangre y líquido cefalorraquídeo por la oreja, y pues hay una afección de los pares craneales que tienen una configuración más dorsal, es decir, ya los pares craneales desde el 8 hasta el 12. Bueno, ahora ya que hablamos de las fracturas en sí, vamos a hablar de los traumatismos que pueden presentarse dentro del cráneo. Y el primero de ellos es el hematoma epidural, que ya para este punto sabemos que se trata de sangre arterial y que el sangrado se está dando entre el cráneo y la dura madre. Y esta tiene una imagen que, dependiendo de dónde se lea, se dice que tiene una imagen que parece un limón, que parece un balón de fútbol americano, de lente biconvexa, o que parece un bolillo, uno de estos panes. Y este es de alto riesgo porque estamos hablando de sangre arterial
y como comentaba el doctor, es sangre que se acumula rápidamente y suele dar síntomas muy rápido. Y se utiliza esta expresión de tuck and die porque las personas sufren el traumatismo y el paciente de repente lo están llevando en la ambulancia, lo están revisando y todo, y de repente el paciente entra en paro cardiorrespiratorio y muere. Esto es porque el sangrado se instauró tan rápido y el hematoma creció tan rápido que pudo llegar a una herniación importante del tejido cerebral y el paciente se murió antes de que nosotros pudiéramos hacer algo, porque es muy, muy rápida cómo se instauran los síntomas. Y en la tomografía, ¿cómo se ve un hematoma epidural? Es tener como que presente esta imagen de limón, de balón de fútbol americano, que cómo se ve, es como si fuera una lente biconvexa. Aquí tenemos el primer ejemplo, en donde pues, al ser un sangrado agudo, se observa hiperdensa la zona, que es la sangre. Y si se fijan, pues sí parece un balón de fútbol americano, parece un bolillo. En esta otra imagen, de nuevo, aquí se observa también el área de sangrado biconvexa. Y si se fijan, el mismo crecimiento del hematoma puede ocasionar que se desplacen las estructuras del cerebro, porque si se fijan en esta segunda imagen, hay como que un desviamiento de la línea media, como que quedó abombadito la línea media, ya no es perfectamente recto. Y este es este efecto de masa, el que se está generando, podríamos decir, el desplazamiento o aplastamiento del cerebro dentro de su cavidad, porque el cráneo pues es rígido, no se puede expandir. De nuevo, esta es otra imagen donde se nota todavía más este efecto de masa. Y si se notan y se dan cuenta, conforme se va instaurando este hematoma y se va como que comprimiendo el cerebro, llega un punto en donde a veces ya ni encontramos los surcos característicos que hay sobre la superficie del cerebro. O sea, puede ya haber una compresión de la superficie cerebral hacia el cráneo y hay un edema a nivel del cerebro. Y este es un edema por la lesión vascular. Eso es un edema derivado de una lesión vascular, de un traumatismo. El cerebro se ve liso, y esto se denomina lisencefalia, o sea, el cerebro se ve planito, parece que ya no tuviera las circunvoluciones características. Y obviamente, pues el desplazamiento de las estructuras hacia el lado opuesto de donde se produjo el hematoma. Ahora, ya vimos el hematoma epidural, ahora vamos a hablar del hematoma subdural. Ya dijimos que pues es un hematoma compuesto por sangre venosa. Muchas veces pasa que se da el evento traumático y se instaura el hematoma, pero como es sangre venosa, es un sangrado más lento, a veces dicen que es como que un goteo, así que el paciente puede pasar días sin que tenga síntomas hasta que de repente pues ya se instaura la sintomatología característica. Y en el caso del hematoma subdural, como se suele tolerar mejor que el epidural porque es sangre venosa, a partir de los cambios en la densidad del sangrado, nosotros podemos saber más o menos cuánto tiempo tiene el hematoma. Por eso se puede dividir en agudo, subagudo y crónico. El hematoma subdural agudo es el que tiene menos de 2 semanas, aunque hay algunas bibliografías que hablan de que son durante los primeros 4 o 5 días, pero en general hablan de que el cambio o el aspecto agudo se puede percibir durante las primeras 2 semanas desde que se instauró el hematoma. El hematoma subdural, como estamos hablando de que está debajo de la dura madre, y ahí debajo de la dura madre pues tenemos al cerebro, tiene la forma de media luna, porque la sangre pues ocupa el espacio que deja libre el cerebro. El hematoma subdural pues obviamente deriva de lesión de venas y del seno sagital superior, que ya dijimos que es un componente venoso importante dentro de nuestro cráneo. Y este es un tipo de traumatismo, de tipo de lesión intracraneal común en pacientes ancianos. Y en estos casos, de nuevo, también se presenta este borramiento de los surcos cerebrales y se aprecia esta imagen de cerebro liso que se asocia a edemas, cerebro esta lisencefalia. Y en estas imágenes lo podemos notar. Notamos esta imagen de media luna, como que la sangre está ocupando el espacio que, pues, en teoría debería estar ocupando el líquido cefalorraquídeo. Bueno, está aplastando realmente al cerebro hacia el otro lado. Hay un desplazamiento igual de las estructuras de la línea media. Y como es un hematoma subdural agudo, aquí notamos esta forma de media luna hiperdensa, es decir, la notamos más clarita, más blanquita que el resto del cerebro, que tiene un aspecto gris. Aquí tenemos otra imagen, donde igual se nota esta área de media luna hiperdensa. Y esta es otra que ya nos señalan incluso con la flecha,
esta área de hiperdensidad en forma de media luna que está desplazando al cerebro hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, y ahí las estructuras de la línea media, es decir, los ventrículos cerebrales, están desplazados hacia el lado opuesto, es como que están apretados. Y también se observa esta imagen de cerebro liso, que es el edema cerebral, una lisencefalia. Ahora, en el caso del hematoma subdural, subagudo, hablamos de que ya pasaron está entre 2 a 4 semanas desde que pasó o de que se instauró el hematoma. Y aquí esta imagen de media luna se mantiene, pero ya tiene un aspecto isodenso. Esto quiere decir que es un poco más difícil identificar en dónde está exactamente el hematoma. Y aquí nos podemos apoyar de si se observan todavía algunos surcos cerebrales, y también nos podemos apoyar del efecto de masa, es decir, del desplazamiento que están teniendo las estructuras o la línea media de las estructuras cerebrales. Aquí lo pueden notar, que se ubica en la región frontotemporal, el hematoma, y tiene un aspecto como que grisecito, si se fijan es de un tono de gris bastante similar al del tejido cerebral. ¿Dónde lo podemos identificar o dónde podemos hacer esta diferencia? Mediante este pequeño cambio que se observa en la tonalidad de grises. Hay como una pequeña línea que lo logra distinguir, además de que podemos observar los surcos cerebrales que se perciben apenitas, pero nos ayudan a diferenciar en qué zona, estamos hablando en qué zona se encuentra el hematoma y en qué zona está el cerebro, o sea, en dónde termina el hematoma y empieza el cerebro. Y también nos podemos apoyar del desplazamiento de las estructuras hacia el otro lado. O sea, si se fijan aquí, los ventrículos cerebrales están totalmente desplazados hacia el lado derecho. Bueno, lado derecho de la pantalla, pero realmente es el lado izquierdo. Y bueno, en el caso de los hematomas subdurales subagudos, de nuevo observamos estas imágenes isodensas, en donde pues, es un poco difícil diferenciar el hematoma del tejido cerebral. De hecho, si se fijan en la parte más frontal de esta segunda imagen, una parte del hematoma se percibe un poco más oscura. Esto nos habla de que está habiendo un cambio en su densidad. Y si se fijan, el hematoma va desde estar hiperdenso cuando es agudo a ir disminuyendo poco a poco su densidad, de tal forma que el hematoma que nos falta ver, el hematoma subdural crónico, ya se observa hipodenso. Esta es otra imagen, donde de nuevo se observa estos cambios en la densidad y se observa de un tono similar al del tejido cerebral. Ahora, en el caso del hematoma subdural crónico, que es lo que les comentaba, ya se observa esta imagen de media luna, pero ya hipodensa, se observa de un tono más oscuro. Y aquí ya lo podemos ver, que está el hematoma, lo podemos identificar, y se observa cómo ya tiene un tono más oscuro, más negrito, respecto al tejido cerebral, y es a partir de estos cambios en la misma densidad que nosotros podemos establecer una línea temporal de en qué momento se presentó el hematoma o cuánto tiempo tiene de evolución. Ahora vamos a hablar de la contusión cerebral hemorrágica. Cuando hablamos de contusión cerebral, aquí ya nos estamos enfocando hacia una lesión pura del tejido cerebral. Aquí ya no es tanto de un sangrado de otro, sino una lesión del tejido cerebral. Y nos da esta imagen de un cerebro licuado. Es decir, vamos a observar una parte del cerebro que está así como que parece que lo hubieran revuelto. Como cuando rompen un huevo en un vaso y lo agitan y queda así la yema con la clara mezclada. Algo así se ve extraño, se ve como que mezcladas las partes del cerebro. Y esta es una lesión necrótico-hemorrágica, porque ya habíamos mencionado y como comentó Andrés, el cerebro cuando sufre una lesión isquémica se licúa, o sea, se vuelve líquido. Así que observamos esta imagen como que mezclada, como si fuera un revoltijo dentro del cerebro. Estas tienden a tener un peor pronóstico porque estamos hablando de que es una lesión directa del cerebro. O sea, este paciente perdió neuronas y una buena cantidad, de tal forma que cuando se resuelva o se reabsorba lo que quedó del cerebro, esa área ya estuvo, o sea, ya no hay división neuronal, o sea, ya no hay reposición neuronal, de tal forma que el paciente, la parte del cerebro que se haya afectado, pues es muy probable que pierda su función. Y estas suelen ser frecuentes en el lóbulo temporal y occipital por ese mecanismo de contragolpe que les había mencionado al principio, donde el cerebro se desplaza tanto adelante como hacia atrás en un impacto, de tal forma que, no sé, el paciente se golpeó la frente con una pared y a veces sí hay una lesión
en la región frontal del cerebro, pero a veces también en el occipital, y fue por este rebote que tuvo el cerebro dentro del cráneo, derivado de la transmisión de energías que hubo a través del cráneo del paciente. Y aquí se observa esta imagen. Si se fijan, este es en el área frontal. Notamos cómo hay como que esta área más hipodensa alrededor de la lesión, que este es un borde de edema, o sea, está edematizado el borde de la lesión. Y dentro de la lesión notamos esta imagen de cerebro licuado, como que hay partes hiperdensas, otras hipodensas, como que ahí está mezclado sangre con cerebro. De nuevo, esta es otra imagen, donde se observan estas áreas de mezcla entre sangre y tejido cerebral, y dan este aspecto como de un cerebro licuado. Y en el caso de este tipo de contusiones cerebrales, realmente el efecto de masa que pueden tener, es decir, que desplacen la línea media, es mínimo. Si se fijan, la línea media se suele mantener respecto a los hematomas, porque aquí la lesión no es tanto de ocupación de espacio dentro del cráneo, sino que hay lesión directa de una parte del cerebro. Bueno, esta parte ya mi compañero Mario va a continuar con la exposición. Claro que sí. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar acerca de Buenas tardes, Mario. Subaracnoidea. Oye, me dejó Saúl sin dar explicación de nada. Oye, ¿qué voy a decir, Saúl? Le doy la palabra, doctor. No. Yo creo que los voy a sorprender directamente con las preguntas para el examen, porque todo lo que diga ya puede ser usado en mi contra. Entonces tuviste argumentos muy buenos para poder subir de nivel en estas preguntas de trauma craneoencefálico, Saúl. Gracias a ti. Sí, pues es que me dejaste sin palabras para poder decirles las bases. O sea, tan es así que ni siquiera tengo opciones ya. Me voy ridículo dando clases de taller de trauma craneoencefálico. Entonces lo voy a llevar a la práctica para el día del examen. Me voy a ir directo a la práctica con todos. Y gracias a ti, Saúl. Chale. No, todavía estoy echando, Doc. Pero está bien, Saúl. O sea, no lo digo mal. O sea, lo digo en serio. Porque pues ojalá ojalá sí le hayan entendido, compañero. Mande. Ojalá sí le hayan entendido. Si no, pues cualquier duda me pueden mandar un WhatsApp y lo checamos. Perfecto. Me deslindo entonces de trauma craneoencefálico. Esto me gusta. Gracias, Saúl. Gracias. Pero bien, ya sé cómo voy a poner el examen, porque si lo diste de este nivel, entonces me voy a ir arriba para el examen para ver si lo entendieron. Así es. Gracias por darme ese estímulo para hacer las preguntas, Saúl. Me faltaba ya alguien que me estimulara para poder inspirarme. Ya tengo cómo inspirarme. Gracias. Adelante, Mario. Sí, bueno, voy a continuar con las imágenes de tomografía, identificando las lesiones primarias. Aquí podemos ver lo que es la hemorragia subaracnoidea traumática, la cual recubre, por lo general, la podemos encontrar entre los surcos cerebrales, como podemos observar aquí en la imagen de la derecha, remarcada por las flechas negras, como en lugar donde estarían los surcos podemos encontrar una zona de hiperdensidad donde se encuentra pues sangre acumulada. Igual del lado de la imagen izquierda podemos encontrar una zona clara hiperdensa en la zona temporal, si no me equivoco. Sí, bueno. La siguiente diapositiva, por favor. Se diferencia de la hemorragia intraparenquimatosa porque la hemorragia intraparenquimatosa normalmente está encapsulada, no está difusa entre pues todo el componente cerebral. Podemos observar en la imagen de la derecha cómo tenemos una zona hiperdensa
dentro del parénquima cerebral, donde creo que estaría la arteria cerebral media. Y, y de hecho creo que coincide incluso con la tomografía de la izquierda, pero con un tamaño incluso menor. La siguiente imagen, por favor. Ahora, el edema cerebral. El edema cerebral, en tomografía, es a diferencia de la sangre, no es hiperdensa, es hipodenso. Y igual toma todo el espacio intracraneal, o bueno, toma la localización de la lesión en el espacio intracraneal. En la imagen de la derecha podemos ver que está en una localización occipital izquierda del caso del paciente, y en la imagen de la izquierda podemos ver un edema generalizado hipodenso en intracraneal. Y la siguiente imagen, por favor. Ahora las hemorragias petequiales, las cuales pueden ser confluentes o no confluentes. Se le llaman petequiales porque son, cuando se observan en tomografía, se observan como en puntos, pero pueden ser, como ya había dicho, confluentes o no confluentes. En la imagen de la derecha podemos igual observar en la zona occipital cómo confluyen en la zona inferior, o sea, en la zona inferior derecha, inferior izquierda de la imagen, y en la imagen de la izquierda, las no confluentes, está esa zona de hiperdensidad en el cuadrante superior derecho. Y la siguiente imagen. La siguiente imagen. Como última lesión, creo que tenemos el hematoma subgaleal, la cual es extracraneal. Podemos observar, como las imágenes indican, son zonas de hipodensidad por encima del cráneo, donde podemos observar el edema. Bueno, no es edema, es un hematoma entre la piel y el cráneo. O sea, y ya. Miren. Tenemos un ejercicio. Sí, Doc, son las imágenes que me había comentado. Oye, nada más voy a recapitular lo que ya vieron contigo y con Mario. Pues ya qué cosa, ahora sé que ya me queda decir. Pero bueno, trataré de hacer algo para que no sea tan aburrido. Pregunta para ti, Saúl. Claro, Doc. Oye, tú, Saúl, ¿cuál es la lesión primaria más frecuente y que estoy seguro que el 100% de ustedes ha tenido en relación a trauma craneoencefálico? El hematoma subgaleal, ¿no? Es el famoso, ¿cómo le dicen? El chuchuluco, no sé cómo le dicen. ¿No eres de aquí, Saúl? Sí. ¿De Sí, aquí pero no sé si todos le dicen así o nada más por ¿De aquí. aquí de la Tierra o de aquí de Mérida? De aquí de Humán. Eres humanense. Sí, del Eres Principado de Humán. humanizado. Guay. Oye, me encanta ir a comer con doña Lidia. Sí. Famosísimos sus tamales colados. Rico todo, un puchero delicioso que hace los sábados y los domingos. Sí, se la sabe. Y cobra bien. Muy rico. Así es. Oye, pero no es caro por lo que vende para la cantidad que da. Bueno, sí, sirve bien. Pero igual tiene ahí sus trucos, doña Lidia. Sí. Mira. Sí. Esa no me la sabía. Sí, es una maestra haciendo cuentas.
Usted le Sí. pide la cuenta y le dice, ah, sí, son 30, 40, 200 pesos. Ah, bueno. Pues sí, pues por algo ha hecho negocio, ¿eh? Claro, claro, sí, es muy, muy conocida. Así es. Oye, tú que ya subiste de nivel a lo que hablaste, la pregunta va a ti para el siguiente nivel. ¿Te aceptas, Saúl? A ver, Doc. Es el reto. Ok. Ok, a ver. Estamos hablando, de lo que hablaron fueron de las lesiones primarias, ¿cierto? Ujú. Bien, ahora te voy a pedir que si me puedes dar un ejemplo o dos ejemplos de una lesión secundaria y una lesión terciaria por trauma craneoencefálico. Lesión secundaria y Y terciaria. terciaria. Ujú. Ejemplos. Uy, bueno, en el caso de las, pues es que, o sea, no sé exactamente si sean esas, por ejemplo, las lesiones de hipóxico-isquémicas por la compresión, o no sé si sean esas por los radicales libres, no sé si sean ese tipo de lesiones, o sea, no sé si a eso se refiere. ¿Secundarias o terciarias serían esas? Pues creo que son secundarias. Son secundarias, según yo. ¿Cuál? Así la llamarías hipoxico-isquémicas, según tú. Según tu clasificación, Saúl, Pues humana. es que, ajá, o sea, son procesos, o sea, sé que las secundarias son por procesos ya metabólicos o sea, que vienen después del traumatismo. O sea, ya, por ejemplo, en el caso de los radicales libres, sí sé que después de la lesión del tejido y hay todo este proceso de inflamación, hay la liberación de los radicales libres que dañan el cerebro en sí, que es una lesión ya secundaria. ¿Cómo se llamaría entonces esas lesiones secundarias? Así como estas tienen nombre, Saúl, así como tuvieron el nombre de hematoma subdural, epidural, contusión hemorrágica, bla, bla, bla. Bueno, aquellas también tienen nombre. ¿Cómo se llaman? La verdad, sí, ahí sí no sé el nombre exacto, así. Entonces, definitivamente no podrías darme una terciaria. No, creo que no. Ya tengo que preguntar, Saúl, gracias. Oh, bueno. Sí, tú eras mi esperanza de vida, Saúl, para salvar a tus compañeros. Cuando creías que era todo y que no había más opciones, siempre hay una opción más adelante, Saúl. Y te lo pongo como reto porque eso significa que tienes que estudiar todavía más y todos los demás tienen que estudiar más todavía. El examen está ponderado a un 80. Así es como deben de ser los exámenes de licenciatura. Deben de estar hechos a un 80%. No significa que no puedan tener más de 80, significa que el que tenga más de 80 es el que dio el plus. Entonces, te invito, Saúl, a que seas el de más de 80. Sí, lo voy a intentar, Doc. ¿Lo vas a intentar? Bueno, yo digo que sí, sí, no se preocupe. Pero sería esa Voy a la echar las ganas. respuesta. Lo voy a intentar. ¿Cómo? Porque, o sea, ¿tú crees que esa sea la respuesta correcta? Lo voy a intentar. O sea, si tú te propones hacer ejercicio solamente por intentarlo, ¿ya lo estás haciendo bien? Ah, no, Doc, va a ser mi meta. Entonces, Va a ¿cuál ser sería más de la 80. respuesta? Va a Lo ser voy a más hacer. de 80. Entonces, ¿qué? Lo vas a hacer entonces, ¿no? Sí, Doc. Entonces, dilo bien, lo voy a hacer. Sí, Doc, lo Entonces, voy a hacer. exacto. Se oye más bonito y te retas a ti. Te creas a tu cabeza que lo que vas a hacer es eso. Entonces, no lo intentes, hazlo. Y eso va para todos. Nunca lo dejen en un intento. Si no lo intentan y no lo hacen, más bien dicho, nunca van a probarse a ustedes. Entonces, te invito, Saúl, a que no lo intentes, lo hagas. ¿Ok? Hoy me Sí, Doc. demostraste de lo que eres capaz, entonces te reté a que me dijeras, Lesiones secundarias y pues, terciarias. sí, así es.
Entonces, ahora sí que les invito a que busquen y lean que existen también lesiones secundarias. Por eso se llaman lesiones primarias por trauma craneoencefálico. Se llaman lesiones primarias porque hay secundarias y hay terciarias. Y sí, lo que dijiste es totalmente correcto. En cuestión de la fisiopatología, sí tiene que ver con los metabolismos y lo que sucede después de, pero entra también aquí uno que puede encajar como primario, secundario y terciario. ¿Cuál es ese que puede ser primario, secundario y terciario? Que depende del cuadro en el momento en que aparezca. ¿Cuál será ese común denominador que puede ser lesión primaria, lesión secundaria o lesión terciaria? Que puede ser cualquiera de las tres. Dime qué entidad cerebral puede ser primaria, secundaria o terciaria. ¿Crisis convulsiva? No, eso ya es una manifestación. Estoy hablando de lesión primaria, de lo que tú ves en la cabeza. Andy, tú que te spoileas. No, la verdad, este video mis spoilers y no lo tengo. No lo Eso tienes. sí, no. ¿Y quieres que te diga un spoiler de tu calificación del examen, Andy? Ah, caray, eso sí me interesa. ¿En serio? Vaya, vaya, Sí, vaya. pero A ver, ahorita estoy buscándolo. Mario, ¿qué dices? Es la lección accional difusa. No, la lesión axonal difusa entra como primaria, ¿eh? Correcto, ok. Entra como una primaria. Se rinden. No sé por qué, pero me Lesiones, suena algo así como un tumor, algo así, pero no sé. Tumor, madre santa. edema. ¿Tumor lo ves como si fuera una lesión primaria? A ver, Bueno, o sea, explícame. no es una... Ah, bueno, eso sí, no entraría en ese. Pues no, o sea, eso ya es otra causa y no es por golpe, eso es por mala suerte, pero es otra cosa. No, lo dijiste, alguien lo dijo por ahí ahorita, por ahí. Lo dijo sin querer y no supe quién fue. Herniaciones, edema. No, alguien lo dijo ahorita. Alguien lo mencionó y lo dijo tan rápido que hasta se le olvidó. O yo lo escuché mal. ¿Qué escuchó, Doc? Dígalo. Escuché que dijeron edema cerebral. Creo que fue Julio, ¿no? No lo Sí, sé. fui yo, Doc, dije edema. ¿Quién eres tú? Julio, Doc. Más santísima, Mr. Iron. Hola, Mr. Iron, con quien voy a tener el reto final, ¿verdad? Venga, Doc. Es cierto. Va a estar bueno ese reto, Yulai. No, Manuel, lo que estás hablando ahí fue las lesiones secundarias. Pero en efecto, el edema cerebral puede estar dentro de cualquiera de las tres rubros porque se puede manifestar en cualquiera de los tres. Les dejo de tarea que lean secundarias y terciarias. Bien, vamos a hacer nada más un repasito final ya para que se les quede en su cabeza. Ya bien lo dijo Julio, no voy a extenderme en lo que dijo. La sangre es el medio de contraste natural para hacer el estándar de oro del trauma craneoencefálico, que es la tomografía cerebral. Y como bien saben, de acuerdo al estudio radiológico, es el tipo lo que se ven. Saúl, va para ti también la pregunta porque tú dices la clase. Perdóname, Saúl, que te esté molestando tanto el día de hoy. Ah, no se preocupe, Doc. No me preocupo, pero me preocupas tú. ¿Te estás bien? ¿Todo bien? Sí, estoy bien, Doc. Todo bien. Me parece, Saúl. Oye, Saúl, cuando ves una radiografía, ¿qué ves en la radiografía? ¿Cuáles son los términos que utilizas cuando estás viendo una radiografía? Radio opaco y radio lúcido. Opacidades, vientos. Cuando ves un ultrasonido, ¿qué ves? Ah, los ecos. Ves ecos. Cuando ves tomografías, Las densidades. densidades. Cuando ves resonancia, Ah, la intensidad creo que es hiperintenso y así. ok. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué ves en una tomografía de positrones, de emisión de positrones? Chispas. Creo que nunca he visto una, pero pues si está emitiendo positrones, supongo que eso los vería, ¿no? O sea, no sé si es cómo impactan los tejidos, los positrones, no sé. ¿Vas a decir todo eso? O sea, estoy viendo el impacto en los tejidos de positrones.
no sé, positrones. No lo sé, pues si me lo vendiste ahorita. Así te lo Creo creí. que sí son esos. No, no sé, nunca he visto una. Se me ocurre reflejo, pero la verdad no tengo ni idea. Aunque Madre. ya va a decir que si va a decir una pendeja hay que decirla con seguridad. Exacto, bien, Betty, has aprendido bien. Que no es la respuesta correcta, pero me sorprendiste. La verdad es que sí, aplaudible tu respuesta, Betty. Me late. Así es, así es. Bien, no es la respuesta correcta, pero Tiene que decir mi pendejada del día. está bien, y ahí se vale, así vale. Así me gusta que se lancen al ruedo. Recuerden que esto les dije que esto es como Las Vegas, así que se vale. Aquí es el lugar donde se vale equivocarse, chamacos, ¿ok? Bueno, solamente lo dije para que resbalara Saúl, que siempre va a haber, siempre va a existir en ti, Raúl, algún momento en donde siempre va a haber alguien que te va a causar que resbales, pero eso va a significar que te vas a levantar para saber más. Sí, es Doc, ya tengo que leer hoy. Así es, está bien, como cultura general que lo sepas. Bien, entonces tomando en cuenta las tomografías vamos a ver densidades. Y las densidades que vamos a ver en las tomografías en el cerebro, perdón, en las de cráneo, vamos a tomar 3 densidades como basales. Y las tres densidades basales que vamos a tomar va a ser, tomando en cuenta la hiperdensidad como el reflejo del cráneo. La hipodensidad, como lo que estamos viendo o lo que va a representar va a ser el líquido cefalorraquídeo, que es lo oscuro. Y vamos a tomar como isodensidad la masa encefálica. Esos van a ser nuestros 3 parámetros de referencia, ¿ok? Y si dije que la sangre es el medio de contraste, por lo tanto, todo lo que está hiperdenso en el lugar que no debe de estar, pues obviamente va a ser en relación a la sangre. En la primera imagen, pues creo que ya van a saber y ya saben ahí qué hay. Hay una zona hiperdensa en forma de media luna y que eso le vamos a llamar entonces, que es equivalente a un Subdural. hematoma subdural. ¿Es pregunta, Emanuel? Sí, sí era la pregunta, porque no entendí en realidad qué es lo que se veía en lo de positrones. O sea, tengo entendido que se inyecta un material radioactivo. Eso es lo que podríamos ver en la tomografía. No, no se ve una tomografía por emisión de positrones. Por emisión de positrones es lo que se ve. Sí, o sea, era mi duda, que si en realidad lo que vemos en esa tomografía es la sustancia radioactiva que se le inyecta al paciente antes del estudio. Sí, pero estrictamente entonces, así como dices tu intensidad, opacidad, densidad, así vas a poner tú electrones. ¿Ves? Veo electrones. Ah, no, lo de electrones creo que yo no lo puse, yo nada más pregunté sobre el material. O sea, sí metes material, pero también metes medio de contraste en las tomografías y en las resonancias, y no por eso le vamos a ver que vemos el medio de contraste. Hay una referencia. ¿Cuál es la referencia de cómo leen la tomografía por emisión de positrones? Pues creo que dicen que el material lo inyectan para que el cuerpo lo capture. Entonces creo que lo dicen capturado o algo así, hipercapturado, una cosa así. Andas cerca, Alberto. Es que sí me lo sé, lo leí sobre algo de los riñones. Ahorita lo checo. Si andas cerca, ya casi estás tocando la bellota. Así es. Ahí vas, van dándole fórmula, eso me da gusto. A ver, bueno, mientras le dan forma, continuamos con esa parte. Entonces, aquí en esta imagen, la primera, vemos una zona hiperdensa que está marcando la forma del cerebro, por lo tanto es un hematoma subdural, pero además, si se dan cuenta, no hay cisuras, están prácticamente el cerebro liso, y como bien lo dijiste, un cerebro liso refleja un edema cerebral, pero el nombre correcto, como tú bien lo dijiste, es lisencefalia. Otro defecto que tenemos ahí es que en la línea media la vemos hiperdensa.
¿Sí vieron esa zona del medio que está hiperdenso en la parte posterior? ¿Ay, algo se borró? Ya. No, la anterior, esa. ¿Sí ven la zona de atrás? ¿Quién tiene el puntero? ¿Saúl? Es que creo que aquí no hay puntero por como estoy presentando, pero ajá, se ve, es como un palito, como un tallo de árbol casi casi. En la primera imagen del lado izquierdo, en la parte de abajo la pueden ver. Sí. Bueno, esa zona obviamente pertenece a un espacio subaracnoideo, por lo tanto este paciente además presenta una hemorragia subaracnoidea que puede encajar con el fenómeno de la fisiopatología del hematoma subdural. Entonces, y si lo notan también, el ventrículo lateral del lado donde está el hematoma subdural, si se fijan, está desplazándose hacia el otro lado y no respeta la línea media. Y si son más observadores, van a hacer que haya una zona alrededor de donde están los ventrículos, hay una zona hipodensa más grande en comparación que la del lado contralateral. No sé si lo logran ver. Si logran ver, hay una zona hipodensa mucho más grande que está aplanando el ventrículo lateral contra el lado contralateral. Esa zona es una zona que al fin de cuentas es agua y que está manifestando un edema en toda esa zona, que es la que está causando el efecto de masa. ¿Ok? En la segunda imagen creo que es más que evidente, está la imagen del balón de fútbol americano. Está hiperdenso, por lo tanto es una, ¿qué es? Epidural. Es una epidural y también no hay surcos, por lo tanto hay una lisencefalia también. En el último se ven los surcos teñidos con zonas como si fuera un medio de contraste, si se dan cuenta, pero además del lado derecho, ¿no les llama la atención algo? ¿Ya vieron que está separado el cerebro con un espacio que hay ahí? Desde la parte frontal que se va por toda la temporal y se va hacia la parte hemisférica. Sí, doc. ¿Qué será eso? ¿De qué color está en comparación al cerebro? Es subagudo, ¿no? Es un subdural subagudo porque es isodenso. Es una imagen isodensa que se parece al cerebro y si se fijan bien y alguien no lo ve bien, no puede confundir. Y esto lo que refleja es sangre acumulada que va en un periodo de 2 a 4 semanas. Entonces es una subagudo, es decir, también podemos calcular el tiempo de acuerdo al color que va agarrando la sangre en comparación con las densidades. Si está hiperdenso es agudo, menor de 2 semanas. Si está isodenso, comparación con el cerebro, es de 2 a 4 semanas. Y si está hipodenso, es mayor a 4 semanas y es crónico. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una hemorragia subaracnoidea más un hematoma subdural subagudo. ¿A qué sigue? En esta imagen, que creo que es más que evidente, parece que tiene medio de contraste y bueno, al hecho de tener como si fuera medio de contraste dentro de las cisuras, esto estamos ante un... Hey. ¿Qué es? No me escuchan. Subaracnoidea. Es una hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? Y esto, si ustedes tienen mucha imaginación y agarran eso que se ve hiperdenso ahí, es una sangre coagulada, es como si estuvieran comiendo un higadito encebollado. Ay, me dieron ganas de un hígado encebollado. No antojado. Invítenme un hígado encebollado a alguien. ¿Quién me invita a un hígado encebollado? ¿Dónde se compra eso para llevarle? ¿Cómo que dónde? Pues en las carnicerías. Así se pide. Hígado, Hígado. tú nada más pides hígado de res o hígado de puerco y después Lo voy a haces conseguir. en la casa. Ya nada más lo fríes con cebollita, sal y ajo. Y si quieres picante le pones y papá, con unas tortillitas Es en calientitas. tacos, ¿no? Eso. Creo que nunca he Lo puedes comido. hacer en tacos o lo puedes comer con cubiertos como tú quieras.
Pero como tú eres niño bien que usa Lomecán, entonces pues tú seguramente lo vas a comer con cubiertos. Lo voy a conseguir, Doc. Lo voy a invitar. Me invitas, neta que sí, lo acepto, papá, lo acepto. Jalo para eso. Me encanta el hígado encebollado. Bien, entonces esto lo imaginen como si fuera un hígado, quiero decir, como si fuera un coagulote. Si ustedes tuvieran la capacidad como la Matrix y metieran la mano sobre ese cráneo, agarrarían el coágulo completo y lo sacan. Entonces, si ustedes ven eso, están ante un hematoma intraparenquimatoso, es decir, un hematoma formado. La que sigue, respeta las fisuras, no hay edema. Y bueno, esto es más que evidente, hay una zona hiperdensa que está haciendo el contorno al cerebro, entonces es una Subdural. es un subdural, así es, y además tiene lisencefalia y tiene efecto de masa. ¿Ok? Y está también dilatado el ventrículo lateral, que lo más seguro es que... pregunta para Saúl. ¿Qué pasó, Doc? Hola, Saúl, otra vez soy yo. ¿Qué tal, Doc? Oye, ¿no te molestas conmigo que te estoy pregunte y pregunte? No, Doc, está bien. Ok, perfecto. Saúl, ¿cuál sería la complicación de una hemorragia subaracnoidea? Pues yo pensaría, creo que ya como que me la sospechaba, es como hay sangre en el espacio subaracnoideo, pues se dificulta el filtrado de líquido cefalorraquídeo, así que el paciente puede presentar una hidrocefalia por obstrucción. También se llama. O hay Estás correcto, nada más O sea, también. yo sé el nombre, sí, pero no sé si tiene un nombre en particular. Sí, tan es así que se puede llamar y se vale para poder decir si son comunicantes o no comunicantes. Bueno, es una hidrocefalia comunicante, ¿no? Entonces sería una comunicante, está tapándose de manera, No directa, por así decirlo. No, pero ¿cuál es la diferencia entre un comunicante y un no comunicante, Saúl? En el caso de la no comunicante, es un problema dentro del cerebro, en el flujo de líquido cefalorraquídeo, ya sea que hay una estenosis, usted ha estrechado algún acueducto o algún ventrículo, no sé. Pero generalmente las no comunicantes, dependiendo del punto donde está la obstrucción, es el crecimiento de ese sistema ventricular. O sea, a veces, por ejemplo, si la obstrucción está, no sé, en el acueducto de Silvio, a veces los ventrículos laterales se ven grandes. En el caso de las no comunicantes, en el caso de esas, en las no comunicantes, en las comunicantes se conserva la relación de los ventrículos, se ven normales. Lo que a veces se ve es que el espacio que separa el cráneo del cerebro está un poco más grande, o incluso a veces se ve un área como que de edema alrededor de los ventrículos, así como que más negrito alrededor de los ventrículos. Bien, entonces, en conclusión, de manera concreta, ¿qué dices? Una comunicante por qué es y una no comunicante por qué es. Me dices mucho, bla, bla, bla. En esa, pues es que sí está crecido el ventrículo, pues no comunicante, no está saliendo el líquido. No comunicante. Yo pensaría. Ok, eso me vino a la cabeza porque vi ese ventrículo lateral que está dilatado. Entonces, si se fijan, tiene además una hemorragia subaracnoidea. Entonces, pues se va a tapar. Entonces sería una comunicante. Se tapa. Cuando es no comunicante es porque es por problemas de producción o de absorción. Más simple y más sencillo para que no se complique en la vida. Ahí el problema no está en lo que pasa, sino que o se está produciendo de más o se está reabsorbiendo de menos. Y no tiene nada que ver porque los conductos todos están perfectamente permeables. Pregunta del millón otra vez, Saúl. Otra vez contigo. Ok, Doc. Esa risa fue de que ya basta. No hay problema. Perfecto, Saúl. Oye,
¿Cómo le llamarías a la hidrocefalia que ocurre en los pacientes? Como tú bien lo dijiste, cuando un cerebro tiene una lesión y se licúa y se utiliza o se cubre por líquido cefalorraquídeo y que hace que con el tiempo esa atrofia se genere como hidrocefalia. ¿Cómo se llaman esas hidrocefalias en los viejitos entonces? Es hidrocefalia compensatoria. Exactamente, ¿cómo se llaman? Sí, según yo, hidrocefalia compensatoria. Así se llama. Así yo la conozco. Ok. No requiere un tratamiento en sí. ¿No requiere tratamiento en sí? No, porque es un mecanismo de compensación para mantener la presión intracraneal. ¿Has vivido engañado, Saúl? Sí. Sí. Primero no se llama compensatoria, eso es algo natural y va a compensar, eso es normal, va a compensar, pues porque va a tener que ser utilizado ese espacio que se licuó por agua, entonces eso está compensando. El nombre correcto es hidrocefalia normotensa. ¿Ya? Antes se llamaba hidrocefalia ex vacue, pero ya se quedó ese nombre, ya se olvidó y ahorita es hidrocefalia normotensa, ¿ok? Y sí tiene tratamiento siempre y cuando existan síntomas específicos. Y la hidrocefalia normotensa solamente se trata cuando el paciente presenta los signos pivotes para esa enfermedad, que es, ¿qué cosa? ¿Cuál es el signo pivote que se tiene que tratar a un paciente que tiene hidrocefalia normotensa? Normalmente no se hace nada, estás en lo correcto. ¿Convulsiones? No, ¿Hipertensión? no, ¿Demencia? No, demencia. no. Ataxia. Son uno de los signos pivotes que se tienen que ver en los pacientes que tienen hidrocefalia normotensa. Son cuando ya tiene uno que actuar. Demencia pueden tener porque se está atrofiando el cerebro, entonces eso es parte de. Recuerden que lo primero que se atrofia y se daña es la corteza. Y gracias a la corteza tenemos la capacidad de tener raciocinio y juicio y tener las funciones cerebrales superiores a todo lo que da. Entonces, pues la demencia va como que en el paquete. Pero bueno, guay, ya se fueron las imágenes. Eso significa que ya se me acabó el tiempo. Es que, no, es que si quieres ya deje de hablar, Saúl, ya que dejamos. ok. Lo que estaba preguntando de hidrocefalia normotensa es eso del, ¿cómo se llama? Síndrome de Hacking-Adams, ¿no? Exacto. Muy bien. Era Saúl. una triada, era demencia, incontinencia urinaria y problemas en la marcha. Exacto. Muy bien dicho. Ya, ¿qué más puedo pedir de ti, Saúl? Ya no sé qué más puedo decir de ti, Saúl. La verdad es que no me has dejado sorprendido, Saúl. No me has sorprendido porque sé que puedes dar más. Sé que me vas a sorprender. Entonces también te reto. Espero que sí. Porque así como te he estado tumbando ahorita, quiero tumbarte más adelante también, pero para que te vuelvas a caer y renazcas más fuerte de lo que eres todavía, Saúl. Como un fénix. Exacto, pero no te vas a morir. Solamente vas a crecer más. Bien, y pues bien chido y todo, pero nadie habló del tratamiento. Es que todavía falta, o sea, faltaba todavía, pero no sé qué onda le pasó a mi Teams, como que murió. O sea, todavía falta en la diapo de tratamiento. Bueno, el siguiente tema, ¿cuál es? No sé, creo que era... Con ustedes trauma de tórax, ¿no? Trauma de tórax. Sí, soy yo y Pato.
Vamos a nuestra clase Yo, magistral para que se preparen. ¿Quién es yo? Yo, Andrés y Pato. Andy. Ya veo. Vamos a dar nuestra clase magistral con el maestro Saúl. ¿Qué tal? A dar competencia ahí. Pato y Andy. No, ese día, pero va a estar, pero no. Preparen sus palomitas, sus chescos, sus sabritas. El mejor stand-up. Ya, no te estoy retando. ¿Qué pasó? Que Andrés le está incentivando a matarnos ese día. Y no, ya es el mejor stand-up que vamos a tener el día jueves, entonces. Ya Ojalá que salga bien. Sí, el jueves. Hay que prepararlo bien. Váyanse preparando. Así es. No, lo comento para que terminemos este tratamiento de trauma craneoencefálico, que ya no es mucho. Sí. De hecho, la diapo ya la subí al Teams en el apartado de trauma, en el módulo de trauma, por si la quieren revisar igual, así ya para la clase llegan y sea más rápido. Eso significa entonces yo ya no sirvo, Saúl. No es eso, Doc, sino si lo quiere revisar algún compañero, para que sí, a la hora solo dé los tips. Y así Estás dándome unas estocadas así, bien. No, ¿cómo cree, Doc? Ya dime que yo no sirvo para nada, Saúl. Dime que soy lo peor que puede haber ocurrido en tu escuela y en tu formación, que... No, para nada, Doc. ¿Cómo ya, cree? Ya, ¿qué? Total, ya. Que dé los tacos de hígado encebollado. De puche. Pero pues no lo sé si acepte este hombre, capaz que le doy pena. No se contagia, Saúl, no te preocupes, no se contagia. No, aquí en Humán se come todo eso, Doc. Hígado, buche, pues ahí iba a trabajar antes de la pandemia, ya iba a trabajar los fines de semana. ¿De verdad? ¿Aquí en el hospital de zona? Ajá. Qué bien. De hecho, vivo a 100 metros. No manches. Sí. O sea, si salgo a la puerta de mi casa, puedo ver el hospital. Madre santísima. Oye, qué chido. Por cierto, vendían una cochinita muy rica, unas tortas ahí en la siguiente cuadra. Sí. En varios lados, casi cada cuadra venden cochinita aquí en Humán. Es como los Oxxo. De hecho, ya hay Oxxo. Al lado del hospital, así es, ahí voy a comprar. Está bien. Bueno, entonces el martes terminamos, Saúl. Ok, Levantó la mano por allá, alguien levantó la manita. Yo. Antes de que se vaya. No, es que nada más quiero decirme que o sea, quiero preguntar que yo expuse el tema de traumatismo